Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy los conduzco a través de misteriosos y oscuros caminos, de zonas rurales, alejadas del bullicio de la ciudad, donde habitan seres extraños que acechan y que seguramente desconocemos. Hoy especialmente, trataré de cerrar muy bien las puertas de nuestro autobús para que ninguno de ellos logre ingresar al interior del mismo. Estimados pasajeros, por favor abrochen su cinturón e inclinen su asiento. Pónganse cómodos, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Los perros. Hola, conductor. Te saluda Francisco Riveros de Asunción, Paraguay. Quiero compartirles un suceso que ocurrió en un hospital donde trabajo, en el turno de la noche. Un día nos comentó un guardia de seguridad que cuidaba los autos de los médicos y funcionarios al costado del hospital, en un lugar muy grande, en donde hay árboles frondosos y mucha vegetación, que en cierta madrugada, cerca de las 5:30 de la mañana, cuando a esa hora empieza a amanecer y ya hay funcionarios y médicos que van a estacionar sus vehículos para la entrada de las 6 de la mañana. En cierta ocasión, el tiempo estaba muy feo, a punto de llover. Entonces llegó, como siempre, una doctora a dejar su vehículo en el mismo lugar. Ella entraba a su guardia a las 6 de la mañana. Llegó con su vehículo y se estacionó. Se preparó para bajar de él, y en ese instante vio a su alrededor como a unos 50 perros, y no se podía bajar, porque incluso estos canes se subieron algunos a su capó, de frente, hasta el parabrisas. Estaban gruñendo y ladrando, como para atacarle. Se desesperó mucho la doctora y empezó a gritar. Intentó encender su vehículo para salir de ahí prácticamente huyendo, pero este no prendía. Era como si simplemente la batería se hubiera muerto por completo. Esperó unos minutos y vio entonces que los perros se alejaron un poco. Así salió del vehículo rápidamente a pedir auxilio. En eso atendió el guardia de seguridad, y él pensó que alguien la había asaltado o algo parecido. ¿Qué pasó, doctora? ¿Se encuentra bien? No, contestó ella. Hay muchos perros enfurecidos que me quieren atacar. ¿Cómo? Perros, respondió el guardia. Sí, perros. Estaban alrededor de mi vehículo, acechándome, respondió la doctora. Entonces de inmediato el guardia fue a revisar a los alrededores. Pidió incluso refuerzo por la radio. Exploraron toda el área y no había nada. Era imposible que desaparecieran así, porque el lugar está cerrado por murallas altas y en el portón de acceso hay guardias y los iban a ver entrar o salir. Se hizo un rastrillaje con la unidad y no encontraron nada tampoco. Minutos después, hablando con más personas, un funcionario comentó que él se había estacionado enfrente a la doctora, que él la vio dando un grito y salir corriendo de su vehículo. Pero él no había visto ningún animal. Dándose por vencidos, el guardia escoltó a la doctora de nuevo a su vehículo. Y ahí, para su sorpresa, se dieron cuenta que el capó estaba totalmente lleno de rasguños, incluso lleno de espuma, como saliva de perro. Y también había huellas con tierra, y su parabrisas estaba lleno de pelos de animal. A la fecha, no le han podido encontrar explicación a este relato bastante extraño, y no saben con qué fue con lo que se encontraron aquella noche. Probablemente fantasmas de animales. Yo creo que sí, pero
¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Éxito siempre. Y nos vemos en la próxima escala. Segunda escala. Aquello que rasgaba el techo. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Es un placer saludarles. Los contacto esta noche para compartirles algo que le sucedió a mi hermana. Esto sucedió en Honduras y pasó cuando ella recién se había graduado de abogada. La mandaron a ejercer a un pueblo fronterizo de este país. Cierto día ella llegó y todo parecía ser normal. Hasta que, esa misma noche, de pronto escuchó como algo aterrizaba en su techo. Esto parecía portar un par de grandes garras, que empezó a caminar por las láminas. Pero lo peor pasó cuando este ser parecía que quería intentar meterse al cuarto de mi hermana, ya que ella decía que esta bestia, o lo que fuera, comenzó a rascar el techo de una manera horrible y desesperada, provocando un sonido aterrador. En ese momento, ella solo se escondió bajo la cama y se puso a rezar. Al día siguiente, esto se lo contó a un vecino, y él la escuchó con atención, pero minimizó el asunto. Por suerte le hizo caso, incluso se subieron al techo, y no pudieron ver nada fuera de lo normal. Así que, resignada, decidió quedarse. Sin embargo, las noches siguientes, este ser, aquello que rascaba el techo, regresó, y lo hacía de manera muy constante. Así que ella tuvo que pedir su traslado, pues esa cosa, esa bestia, lo que fuera, llegaba casi todas las noches. Es curioso, pero con el tiempo, nos hemos dado cuenta que en zonas rurales de Honduras, mucha gente también ha dicho encontrarse con experiencias similares. Y aunque todavía no sabemos lo que es, parece que este animal ronda surcando los cielos de este país. Y si ustedes son de Honduras, o algún día lo llegan a visitar, conductor y pasajeros, deseo de todo corazón que nunca se encuentren con aquello que rasguña los techos. Saludos a todos y gracias por escuchar mi experiencia. Tercera escala. Todos creen que es Nahual. Hola, conductor y pasajeros. Soy Gabriela de El Salvador. Quiero contarles mi experiencia. Ya he compartido otras en la desolada carretera. Espero que puedan escucharlas. Quiero decirles que mientras tenía 21 años, serví como misionera en la iglesia, donde estábamos como voluntarios un tiempo, en la cual nuestra misión era predicar el evangelio e invitar a las personas a la iglesia. No diré el nombre de la iglesia, pero mientras estaba con mi compañera, comíamos en un comedor que estaba cerca de nuestra casa. Nos gustaba almorzar y desayunar, ya que era muy deliciosa la comida y el precio bastante accesible. Mientras comíamos, noté un viejito que me llamó la atención, porque parecía de unos 70 años, ya que caminaba lento, pero su ropa era como se vestían en la antigüedad, ropa de manta, y llevaba un sombrero y un tecomate para tomar agua. También usaba bastón. Noté que se sentaba a comer solo, y aunque su mesa estaba vacía y el comedor lleno, noté que la gente evitaba sentarse con él. Creí que era porque lo miraban de menos, y le dije a mi compañera que nos sentáramos con él, que platicáramos para invitarlo a la iglesia y hacerle compañía. Así hicimos. Nos presentamos, pero al estar hablando, él no nos volteaba a ver, y para no incomodarlo, solo nos presentamos y lo invitamos a la iglesia. Comimos y nos fuimos, ya que nos miraba, pero no decía nada.
Lo hicimos unas 3 veces, pero nunca nos contestaba. Así que en la noche mi vecina, que también era miembro y la dueña del comedor, nos tocó la puerta y apenada nos dijo que quería decirnos algo y que si no le creíamos, que lo comprendía, pero que sentía que debía decirnos. Ella nos contó que ese viejito, la gente decía que era nahual. Yo era la primera vez que escuchaba esa palabra. Le pregunté que qué era eso, y ella nos explicó que eran personas que practicaban la magia oscura, a tal grado que aprendían a convertirse en un animal. A mí sinceramente esto me dio risa, ya que no podía creer algo así, pero haciendo un esfuerzo me controlé. Escuché a la hermana, ya que nos decía que nos lo avisaba, para que tuviéramos cuidado, ya que vivíamos solas como misioneras. A su vez nos compartió una vieja leyenda del pueblo. Nos dijo que rumores decían que un día ese viejito se había convertido en una especie de hombre mono y que se había enamorado de una muchacha de la colonia y que todas las noches la iba a ver. Escuchaban cómo caminaba y brincaba el techo, hasta que un día lo vieron, a este ser, a esta especie de mono en el patio queriendo entrar a la casa de la joven. El papá sacó una pistola y logró dispararle en una pierna, pero no lograron atraparlo. Y da la casualidad que a ese viejito no lo volvieron a ver en un tiempo, hasta que un día, después de meses, volvió a aparecer, pero ya usaba el bastón. Su pierna estaba visiblemente afectada, así que ella nos advirtió que mejor no le habláramos y que tuviéramos cuidado, ya que también ella notó que el señor tenía años comiendo y que nunca envejecía. Era como si el tiempo no le pasara encima a él. A los días el viejito seguía comiendo en el mismo comedor, pero nosotras solo le decíamos buenas y ya. Pero quiero decirles, conductor y pasajeros, que una noche escuchamos ruidos en nuestro techo. Efectivamente, era como un animal pesado. Parecería un gato, pero mucho más pesado. Caminaba, corría y daba vueltas, pero la casa era muy cerrada y no había patio. Pero por mucho tiempo estuvo ese ruido. Nosotras oramos mucho, ya que nos dio temor. En eso mi vecina nos llamó a la casa por teléfono, y esto asustó a aquel ser que nos acechaba, ya que pudimos escuchar que se fue corriendo. Mi vecina nos dijo que habían escuchado ruidos en el techo, y que no era un gato, pero que ellos estaban pendientes de nosotras, y que a propósito, hicieron ruido para alejar a ese ser. Quiero decirles que por el temor a los días, nos mudamos de esa casa y no volvimos a ese comedor. No cabe duda, conductor y pasajeros, que nuestras zonas apartadas y rurales todavía esconden muchos secretos horrorosos que desconocemos, y que tal vez es mejor no encontrarse con ellos. Les mando un abrazo y saludos a todos desde El Salvador. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y los relatos. Antes de ir hasta nuestra cuarta y última escala, quiero recordarles que si aún no lo hacen, es importante que apoyen a este canal con su suscripción y activando la campanita de notificaciones, ya que así, además de poder decir hashtag Yo Soy Pasajero, no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que puedes conocer al conductor y estar en contacto con él de una forma más cercana y personal a través de mi cuenta de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. Te espero, y no olvides también que puedes establecer contacto a través de la bandeja desolada, enviando tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias
por darme la oportunidad de narrar tus historias y así darle continuidad a la desolada carretera. Estimados pasajeros, vamos entonces ahora sí hasta nuestra cuarta y última escala de esta noche que espero que escuchen con mucha atención. Cuarta escala. La extraña bestia de la noche. Este suceso me lo relató mi papá hace muchos años, cuando alguna vez le pregunté cuál había sido su experiencia más extraña con lo sobrenatural, y lo que me contó hasta hoy hace que me siga preguntando qué fue aquel ser que presenciaron aquella noche. Ocurrió en Valladolid, Yucatán, en algún punto de la década de los 70, cuando mi padre y 2 de mis tíos eran niños. El patio de la casa de mi abuelo es muy grande, y en esos años tenía más vegetación que en la actualidad. Mi abuelita, casi toda su vida se dedicó a la crianza de aves de corral, así que, en algunas ocasiones, mi abuelo, mi papá y mis tíos tenían que cuidar a las gallinas de que no fueran a ser devoradas por los tlacuaches, que salían por las noches a entrometerse en los gallineros. Era la hora de la cena, cuando Negro y Pinto, 2 perros que tenía la familia en aquella época, irrumpieron con sus fuertes ladridos en el patio. Mi abuelo alertó a mi padre y a mis tíos para salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pensaron que se trataba de esos tlacuaches comiéndose a los pollos y alborotando el gallinero. Sin embargo, se percataron de que los ladridos no provenían de la zona de los corrales, sino de otro punto. Cuando ellos se dirigieron hacia donde se encontraban los perros, ladrando intensamente, mi abuelo encendió la linterna para alumbrar y poder ver qué era lo que le ladraban, pero que no se animaban a atacar. Se sorprendieron al ver la figura de un enorme bulto antropomorfo en posición agachada y cubierto de pelo. Trataron de hallarle forma, pero no se parecía a nada que hubieran visto antes. A lo mucho se asemejaba a un extraño canino de gran tamaño. Dice mi papá que este ser no hacía algo por defenderse ni tampoco por atacar, y recuerda ver en su mirada algo raro y en cierto modo ausente, ya que solo se les quedaba viendo a los perros cómo le ladraban, mientras tenía un comportamiento inusualmente tímido. Entonces mi abuelo les ordenó de inmediato que fueran por piedras y palos para atacar a la bestia. Mientras todo esto transcurría, Negro y Pinto jamás cesaron de ladrar, hasta que mi padre y mis tíos llegaron con el arsenal rudimentario para apalear a aquel extraño ser, que los perros echaron al ataque. Entre las mordidas de los perros, las pedradas y los golpes con los palos, mi papá recuerda que otra cosa que le llamó bastante la atención fue que esta bestia nunca emitió ningún tipo de gruñido o aullido de dolor mientras le propinaban una paliza. Parecía que al ser no le dolía nada. No obstante, observaban que sí sangraba y quedaba maltratado por los golpes y mordidas. Así estuvieron hasta que lo dejaron molido, inconsciente e inerte en el suelo. Para ellos todo había finalizado y le habían dado por muerto. Mi abuelo les dijo a mi papá y a mis tíos: «Bueno, vamos a terminar de cenar y a dormir. Ya mañana por la mañana veremos con la luz del sol de qué animal se trata». Así transcurrió la noche, y con los primeros rayos de la mañana, comentaba mi papá que se levantaron ansiosos por ir a descubrir de qué animal extraño se trataba. Cuando llegaron a la zona del patio, donde se había suscitado el evento de la noche anterior, se sorprendieron al ver que el cuerpo de la enorme bestia ya no estaba. Había desaparecido por completo. No se encontraba rastro alguno del paradero de esa cosa. Mi papá dice que no podían explicarse cómo es que algo de ese tamaño se hubiera desvanecido sin dejar huella, si se suponía que lo habían dejado completamente muerto.
¿Acaso con lo que se toparon aquella noche? Mi padre, mi abuelo y mis tíos. ¿Se trataba de un nahual o un hombre lobo? Afortunadamente fue uno inofensivo, uno que tal vez tenía conciencia humana, a pesar de estar transformado. No quiero pensar qué hubiera sucedido de haberse tratado de, como lo dicen otros relatos, uno feroz, sediento de sangre y de carne humana. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.